Gracias. Bien, lo que decía, hoy vamos a ver el tema de refrigeración industrial. Es un servicio industrial porque prácticamente aplica lo que es tanto al tema hospitalario como también al tema ya sea industria o ya sea una empresa grande que requiera servicios de frío. Bien, pero para hablar de frío necesitamos conocer algunas nociones básicas, ¿no? Como principios físicos y demás, para poder entender sobre esta lógica. Sobre este principio de funcionamiento. Y posteriormente veremos un video aplicado a lo que se está queriendo explicar con respecto a qué es el tema de frío, por qué es tan importante el tema de frío. Y en este punto vamos a ver que cuando ustedes, cuando uno empieza a desarrollar sus actividades laborales, va a encontrarse con diferentes tipos de tecnología o diferentes tipos de equipos que trabajan de forma diferente. Y voy a requerir a veces investigar sobre el principio de funcionamiento, ya que me va a tocar intervenir de alguna forma, ya sea eléctricamente o ya sea igual mecánicamente. Porque no se garantiza que uno va a trabajar netamente mecánico, eléctrico o electrónico, sino que en ocasiones va a tomar a hacer trabajos de mecánica, ¿no? Y para el tema de apoyo, muchas veces pasa eso, ¿no? Aunque digan que no, pues puede pasar. En ese momento necesito conocer básicamente qué requiero como trabajo en equipo, ¿ya? Bien, por ejemplo, el tema de refrigeración. Aquí llamamos refrigeración. El principio de refrigeración, por ejemplo, se encarga de que los equipos que extraen calor de un lugar determinado, o sea, se encargan de traer calor de un lugar y trasladarlo a donde su existencia no tiene importancia. A esto se refiere, por ejemplo, a los evaporadores, ¿no? En caso del tema de usar un equipo ya determinado, estaremos hablando de los evaporadores. ¿Ya? Posteriormente, la función de este proceso tiene que ver con la conservación de alimentos, por ejemplo, procesos industriales en planta, o sencillamente se puede clasificar de este punto, ¿no? Equipos domésticos, en el caso de las viviendas, contamos con heladeras, contamos con aire acondicionado. Y en el tema industrial, podemos considerarlo en heladeras comerciales, por ejemplo, o si no, cámaras frigoríficas también, en el caso que se quiera hacer. Entonces, más que todo, nuestro objetivo vendría al tema de climatización y también a la conservación de alimentos, como también de productos biomédicos, ¿no? O sea, me refiero más que todo medicamentos. Bien, entonces, dándome el principio de que prácticamente el refrigerante o el efecto de frío es captar o capturar el calor, ¿no? Y contenerlo para poder refrigerar el producto, o sea, como está acá en este principio, ¿no? Se encarga de extraer el calor de un lugar. Entonces, veamos un poquito de este tema. La energía, para empezar, hablemos de energía. Se transmite de cuerpos calientes hacia fríos, ¿ya? En este caso, aplicaría de acuerdo al tipo ¿cómo se llama? Al tipo de refrigerante que se va a utilizar, porque no cualquier refrigerante tiene la característica, digamos, no se puede usar cualquier tipo de refrigerante, con sus palabras. Se tiene que utilizar un refrigerante de acuerdo al tipo de proceso. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos decir que el frío no existe con magnitud física prácticamente, sino que representa la ausencia de calor. Esa sería una explicación física de la componente frío, ¿no? Que existir, digamos, entonces podemos decir en general que el proceso de refrigeración, ¿ya?, no es el proceso de producción de frío, sino que es un proceso de absorción de calor. Ese es el objetivo de la refrigeración, absorción de calor, y no de producción, porque esto no es su objetivo. Entonces, entendemos que la materia tiene este comportamiento con respecto a por ejemplo, al tema del agua, ¿no? El agua o bien por el comportamiento de la energía. Tenemos un caso que sería la radiación, ¿no? Que conocemos por luz, otro conducción, ¿no? Pasar de una materia de calor o transmitir, ¿no?, calor, o por convección, ¿no? En una área cerrada, como conocemos, o también los splitters, ¿no?, o aire acondicionados. Entonces son estas tres etapas que pasaría el líquido, pues, en este caso, o una materia de evaporación, conducción y convección. Vamos a con esto.
Bueno, necesito conocer básicamente estas unidades, ¿ya? Para lo que es frío. En general, estamos teniendo un conocimiento general, ¿no? Porque específico ya es una especialidad. Por el momento, solamente general. En lo que es, se usa las unidades de medida de calor, por ejemplo, el kilocaloría, ¿no? En su momento ya haciendo cálculos de consumo energético, ya hemos hecho este tipo de cálculos, ¿no? Por ejemplo, electrónica potencia. Tengo otra unidad llamada BTU, ¿no? Que es una unidad prácticamente usada en lo que es Estados Unidos o Inglaterra, en Europa. Y bueno, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit o 1 libra cuadrada de agua, ¿no? Es una unidad que se usa y que se usa actualmente, ¿no? Por ejemplo, se compra un compresor de aire de acuerdo a los BTU que tiene y de acuerdo a los BTU se determina el área para que enfríe, ¿no? Una cámara o ya sean dos habitaciones, una cámara, digamos, por decir 30 por 30, de acuerdo a eso, de acuerdo a la área que tenga, se determinará los BTU que necesita para poder producir frío. Otra unidad sería toneladas de refrigeración, calor, cantidad de calor absorbida para la fusión de toneladas de hielo sólido en 24 horas. ¿Ya? Entonces, esta es otra unidad mayor. ¿Ya? ¿No? Una tonelada equivale a 12.000 BTU, equivale a 3.000 kilocalorías, y una kilocaloría en 1 hora equivale a 1.16 watts de consumo energético. ¿Ya? Este sería lo básico que necesito saber cómo se comporta el tema de el consumo energético respecto al usar equipo de frío. Bien, también tenemos que entender que la temperatura, también tengo el factor temperatura, la temperatura es una descripción de nivel de intensidad de calor, ¿no? En un área determinada, o en una sustancia o lugar determinado. Por ejemplo, si tenemos un contacto de dos cuerpos a distintas temperaturas, el calor se transmite de un cuerpo caliente a más frío, ¿no? Eso sería por transferencia de calor. Tenemos también que en este caso aquí en Bolivia tenemos el consumo, se usa habitualmente grados Celsius, ¿no? Y en otros países usarán el grado Fahrenheit. Y también en este caso ambas escalas presentan dos puntos en común, ¿no? Congelación y punto de ebullición. Aquí en este caso, ¿no? Congelación y punto de ebullición. Por ejemplo, vamos a ver un momento a cuántos grados es el tema de congelación y a cuánto el punto de ebullición. Son dos variantes que se usan en el tema de temperatura. ¿Ya? Entonces aquí tengo el punto de fusión de hielo en grados Celsius sería 0 grados. Cuando llega a 0 grados ya entra en la etapa de congelación, ¿no? O 32 grados Fahrenheit. En el caso que sea el tema de ebullición, se considera que 100 grados Celsius sería el tema de ebullición, o en el tema europeo, en el tema Fahrenheit, 212 Fahrenheit, ¿no? Entonces es el comportamiento de las escalas de cambio de estado de una materia. En este caso estamos hablando de lo que es el refrigerante o lo que se va a manejar, lo que se va a refrigerar, ¿no? Más que todo este comportamiento va a ser de parte del refrigerante que va a estar por las vías de las distintas etapas que tiene que pasar. Compresor, evaporador, válvula de expansión, condensador, secador, ¿no? Entonces, todas esas etapas la va a ir pasando y posteriormente haciendo este ciclo. En etapa de, ¿cómo es? De líquido a gaseoso. Líquido a gaseoso, ¿no? Bueno, entonces, haciendo un poco redundancia de esto, el tema del agua, el agua congelada sería 0 grados, el tema de ebullición sería 100 grados. El tema nuestro, ¿no? El tema ya europeo, América, Estados Unidos serían estas unidades en Fahrenheit. Tengo, por ejemplo, lo que es algo importante es el tema de refrigeración, por ejemplo. Se utilizan termómetros digitales, ¿no? Para determinar las variantes de este cambio de temperatura. También se determina si quiero convertir también, ¿no? De una unidad a otra, puedo hacerlo esta expresión, ¿no? 0.5 por 32 determinaría la unidad en grados Celsius o bien en grados Fahrenheit. Bien, entonces, volviendo un poquito, haciendo recapitulación de esta partecita, hablamos de la materia en su momento, que tiene 3 estados, ¿no? El estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? En el tema de líquido que se congela, se pone en estado líquido, o bien se evapora o se vuelve gaseoso. Entonces, una sustancia que ocupa un espacio tiene un peso igualmente, se encuentra formada por átomos
no más que todo de hidrógeno y oxígeno, en el caso del agua. Cuando se forma una molécula, esta se puede partir o cambiar de contenido químico o sustancia. Más que todo estamos hablando de la materia que es el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno y también el oxígeno, ¿no? Entonces, esta molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno tendrían este comportamiento en el estado de la materia, tanto en frío y gaseoso, ¿no? Haciendo una pequeña recapitulación del estado de la materia. Efecto del calor sobre el estado físico. En este caso, tenemos algo interesante, que el cambio del estado de un cuerpo ya se produce o se ocurre es gracias a la variación energética. ¿Ya? La variación se refiere a la variación del estado del ambiente del lugar. O sea, más que todo a los cambios de temperatura. A eso se refiere con cambios de variación energética. Y esto es gracias a un proceso llamado de absorber, a un proceso que se puede absorber una sustancia, se puede absorber o también en este caso ceder. Y este va a ser un equipo llamado compresor. Ese va a ser el proceso de succión, de emitir y también sacar y ceder también lo que es ya más comprimido, lo que es el refrigerante. Y ahorita vamos a ver esa parte más detallada. Entonces, ¿qué es el refrigerante? Que estaba hablando su mérito, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, prácticamente el refrigerante es una parte fundamental, ¿ya? Que de acuerdo al tipo de refrigerante y equipo que se utiliza, se enfriará un área específica que se utilizará para un proceso. Por ejemplo, el refrigerante como el medio para transportar calor, dijimos, ¿no? Que el objetivo de la etapa refrigerante es calor, y llevarlo a un evaporador, con otras palabras, técnicamente a un evaporador, ¿no? El calor de donde se absorbe por evaporación a una baja temperatura y presión, ¿no? Entonces, hay dos etapas, una que es baja y alta. No te vamos a especificar cuál es baja y cuál es alta, porque en la etapa del tema de refrigeración hay un momento en que la presión de refrigerante es alta y posteriormente, para volver a lo que es el compresor, se vuelve a baja, presión baja. Ya, eso explicamos de un instante. Bien, entonces hasta donde se rechaza al condensador a la temperatura y presión. Bien, entonces hay dos etapas importantes que son evaporación y condensador. Este es un refrigerante, el R12, por ejemplo, que se usa en splitters. Hay otro R22 que se usa ya para otros equipos de mayor capacidad, para splitters de mayor tamaño, podemos decir, también se puede considerar. Y algo importante, no se pueden mezclar los refrigerantes, ¿no? Dependiendo además de qué tipo. Hay tipos de compresores herméticos, semiherméticos y abiertos. Y lo que son los herméticos son los que ya conocemos, los que tenemos en la casa, ¿no? En la heladera. Los semiherméticos no son ya para equipos específicos, y lo que es el abierto ya lo que es para tema industrial, ¿ya? Ahorita vamos a ver esa parte. Bien, entonces selecciona el refrigerante más apropiado para cada aplicación. Esta parte es importante. No puedo usar cualquier refrigerante, sino quiero que determinar de acuerdo al tipo de aplicación, ¿no? Entonces, el refrigerante debe ser capaz de sufrir los cambios de estado de materia repetida. Te decía hace rato, ¿no? Decía que va a estar en estado líquido o gaseoso. Esto va a estar constantemente en ese proceso. La presión y la temperatura de un refrigerante se corresponden con las tablas, hay una tabla en la cual va a haber una tarea de investigación sobre esto, de la tabla de refrigeración, para determinar la presión y la temperatura, cuándo ocurren los cambios. Además, el tipo de refrigerante que se utiliza. Entonces, hay una tablita que se va a ver después, se ve al final. Buscar la relación de una tabla que determine el tipo de refrigerante, la presión y temperatura, ¿no? Entonces, hay una tabla que establece la relación. Muy similar a lo que hacíamos con una tabla que se usa para calcular el factor de potencia, ¿recuerdan? ¿No? El factor, ¿cómo era? ¿Qué me pasó? Ese factor X. Bueno, para encontrar lo que es el factor de potencia, el desfase. Se usa una tablita que usan todos los que trabajan en TE, por ejemplo, tienen esa tablita para determinar más rápidamente si esa área está cumpliendo con las normas o si se está cumpliendo con el factor de potencia adecuado. Peor aún si es industrial.
¿no? Entonces, en el mismo caso también tiene hay igualmente una tablita para el tema de refrigeración, en el cual determina el tipo de refrigerante, la presión con la que trabaja y la temperatura con la que está trabajando de acuerdo al proceso, ¿no? Entonces, cuando esté teniendo lugar un cambio de estado, se estaría hablando de ebullición o condensación, y cuando el refrigerante esté en equilibrio, no se añade ninguna eliminación de calor, ¿no? Ese caso sería cuando está ya en estado de líquido, ¿no? Aquí está en la etapa ya de la compresión, en la etapa de compresión y etapa ya de condensación y posteriormente la evaporación, ¿no? Correspondiente del refrigerante. Porque es el que hace el objetivo del refrigerante que va a hacer entonces captar el calor, absorber el calor de un lugar y llevarlo al evaporador. Estas serían las etapas. ¿eh? Aquí están las etapas básicas de cómo es. Mira, aquí están las alta presión y baja presión, ¿no? Estas son las etapas. Aquí está mi compresor. Este es un compresor alternativo, por ejemplo. Empieza con el compresor, lógicamente que ingresa el estado gaseoso, lo que se va a comprimir. Posteriormente ingresa al condensador. Este condensa, vuelve al líquido. Esto sale líquido, pero ya un refrigerante no frío. Este valor de presión se va a encargar de aumentar esa presión para empezar y también en cierta forma reducir la cantidad necesaria de presión que ingresará acá, porque esto se regula la presión, ¿no? Y posteriormente esto ya entrará a las etapas de lo que es el evaporador, ¿no? Todo lo que se ha absorbido, todo lo que es el calor que se ha absorbido va a entrar al evaporador. Posteriormente esto vuelve de líquido, vuelve a estar gaseoso, ¿no? Bueno, aún faltan unas etapitas más que les voy a colocar después para que se entienda mejor, ¿no? Y posteriormente llega al compresor. Y este es el ciclo cerrado que llega a trabajar un compresor de frío. Y como puedo observar, en la etapa de alta presión es cuando sale del compresor. Y cuando empieza a succionar, empieza en la baja presión, cuando está en estado gaseoso. Baja, alta, baja, alta. ¿Listo? Bien, aquí está más clarito el tema del proceso de transporte del refrigerante como absorción de calor, ¿no? Tengo lo que es aquí el compresor. Empezamos por esta parte, ¿no? Ingresa aquí en estado gaseoso, se comprime y sale en estado líquido, o sea, en estado gaseoso, ¿no? En estado gaseoso, perdón. Lo malo que aquí en este proceso llega al condensador y se vuelve líquido. Este líquido ingresa a una purga. En esta purga es para eliminar todo el tipo podemos decir, de algún tipo de suciedad o algún tipo de elemento que esté perjudicando a la línea. Se elimina aquí, posteriormente se lo purga y va a una válvula de expansión. Aquí en esta válvula de expansión ya se determina la presión con la que va a ingresar al evaporador, ¿no? El evaporador, y aquí se va a evaporar el calor, ¿no? El calor que se está transportando y vuelve otra vez en estado gaseoso. Y aquí está el compresor, ¿no? Y otra vez vuelve a cerrar el ciclo cerrado. Bien, entonces, en resumen, estos son los elementos, ¿no? Elementos básicos de un sistema de refrigeración: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Aquí puedo usar prácticamente el compresor, el condensador, saca de línea. Aquí está el filtro secador, pasa por una etapa de intercambio de calor, que es una etapa adicional para poder refrigerar, que esta parte es fría ya, fría. Lógicamente aquí huele caliente, ¿no? Entonces aquí se vuelve en estado ya gaseoso. Aquí ya elimina todo tipo de líquido sobrante, como una trampa, y posteriormente ya ingresa aquí gas, nuevamente ciclo cerrado, ¿no? Este sería el evaporador, donde se elimina ya el calor, ¿no? O bien llamado también en otros procesos torre de enfriamiento. Bueno, si hasta aquí hay preguntas, lo que estamos viendo, está clarito, ¿no? Quizá, no sé, alguien tal vez ya no sé, si alguien tal vez tenga ya especialidades en etapa de refrigeración, no sé, cada uno tiene su especialidad, su preparación, o quizás no, pero es importante también conocer esto, porque es parte de nuestra rama técnica, que es importante tener por lo menos nociones básicas de cómo trabaja una etapa de frío.
Y cuando aquí ven a mí a hablar de eso, bueno, no esté perdido, sino que prácticamente engrane en esa conversación y sepa que cuando está hablando de evaporador, sé cuando está hablando de filtros, sé que está hablando de un compresor, un refrigerante, me voy a dar cuenta, bueno, ¿a qué se refiere? ¿No? Ese es el objetivo de estas clases. Ya, entonces, este es el proceso ya más claro y con sus diferentes nombres referentes a las etapas, ¿no? Aquí tengo el compresor, tengo el condensador, tengo el filtro secador, ¿no? Posteriormente el evaporador, no se transporte de calor, y la válvula, prácticamente expansión, posteriormente pues ya vuelva al revés al que es el compresor. Este es el ciclo cerrado. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video. Ya igualmente se le va a hacer preguntas, como el de ayer, al azar. Igual estoy anotando quiénes responden y quiénes no, por si acaso, así que les pido que tomen atención en el video. Al igual que ayer, voy a preguntar, a ver 3 preguntas ahí, pero voy a hacer preguntas al azar. Y lógicamente que no van a ser los mismos, van a ser otras personas. O quizás quién sabe lo mismo. Ya, así que atiendan, por favor. Perdón. Mi disculpa, se me fue el audio. Otra vez, me olvidé. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Pongamos ahora en aplicación en un sistema de refrigeración típico todas las nociones que acabamos de explicar. Un sistema de refrigeración está constituido de 4 componentes principales: el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Sigamos ahora el camino que recorre el refrigerante en el sistema. Al inicio, el evaporador está casi vacío de refrigerante, ya que este está acumulado en estado líquido en el condensador. Los aparatos de control que estudiaremos en la parte práctica de este curso aseguran esta situación. Cuando hay una demanda de acondicionamiento ambiental, el refrigerante líquido es introducido en el evaporador, el cual se llena hasta casi 3/4. La presión del refrigerante se selecciona para que la temperatura de ebullición sea la indicada, 2 grados Celsius o 36 Fahrenheit. El aire caliente que atraviesa el evaporador está a la temperatura indicada y este aire se enfría para alcanzar la nueva temperatura. Vemos entonces que el aire cede su calor al refrigerante. Al absorber este calor, el refrigerante líquido entra en ebullición, es decir, se evapora y se transforma en gas. Recuerde que en el proceso de evaporación, el refrigerante bajo la forma de gas está a la misma temperatura que el refrigerante líquido, ya que la evaporación se hace a temperatura constante. Una vez convertido en gas, el refrigerante es sobrecalentado a algunos grados por encima de su temperatura de ebullición por el aire que atraviesa la parte superior del evaporador, tal y como está indicado, 5 grados Celsius, 10 grados Fahrenheit. El gas, ligeramente sobrecalentado, es aspirado luego por el compresor que lo comprime a una presión mucho más elevada. El trabajo del compresor, es decir, los HP de compresión, tiene como efecto aumentar aún más el sobrecalentamiento del refrigerante gaseoso. El refrigerante gaseoso a alta presión y sobrecalentado es introducido después en el condensador. El aire exterior atraviesa el condensador. El refrigerante pierde entonces su grado de sobrecalentamiento en la parte alta del condensador y comienza a condensarse a temperatura constante para llegar líquido en la parte baja del condensador, que sirve como depósito. Al perder su sobrecalentamiento y al condensarse, el refrigerante cede su calor al aire exterior que atraviesa el condensador. Este aire sale del condensador a una temperatura más alta que la que tenía cuando entró. El refrigerante a alta presión y subenfriado en algunos grados desciende entonces hacia el evaporador. En consecuencia, es necesario reducir su presión para que ésta corresponda a la temperatura deseada en el evaporador. El papel de la válvula de expansión termostática, llamada también descompresor, es reducir la presión del refrigerante. La palabra termostática indica que la válvula juega también un papel de control de flujo gracias a un sensor de temperatura que mide el número de grados de sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Con esta acción, la válvula de expansión asegura un nivel de líquido estable en el evaporador, protegiendo así al compresor de los daños que le causaría aspirar refrigerante líquido en lugar de gas. Una vez el refrigerante líquido de regreso en el evaporador, el ciclo recomienza durante todo el tiempo que el sistema esté en funcionamiento y que exista una necesidad de aire acondicionado.
Las necesidades en aire acondicionado satisfechas, el compresor se detiene, interrumpiendo así la circulación del refrigerante. El sistema espera entonces una nueva demanda de acondicionamiento ambiental para ponerse otra vez en marcha. Un elemento adicional importante de mencionar es la presencia de cierta cantidad de aceite en el refrigerante, que ha sido absorbido durante su paso por el compresor. Este aceite circula en pequeñas cantidades en todo el sistema, junto con el refrigerante y su presencia es completamente normal. Lo que sería anormal es que dicho aceite se acumule en uno de los componentes del sistema. Todos los aparatos de regulación que aseguran el arranque y el paro de los diversos componentes del sistema se estudiarán en la parte práctica de este curso. Bueno, bueno, jóvenes, ya vieron el tema, bueno, para más que todo de introducción, de lo que es el ciclo de refrigeración. ¿Ya? Voy a hacer preguntas, entonces, 3 preguntitas básicas de lo que se habló, ese pequeño videito, ¿no? El video de lo que explicó sobre el tema de la refrigeración. Vamos a ver ahora a la primera pregunta para, a ver, está. Para Grecia, ¿ya? Primera pregunta. ¿Está presente, no? Sí, ¿Listo? Ya, ahora sí. Bien, ¿por qué es el tema del calentamiento o sobrecalentamiento del refrigerante? ¿Cuándo es mayor? ¿Cuándo es mayor? ¿En qué etapa? Voy a darle aquí una pauta. ¿Cuándo es mayor? ¿En qué parte del proceso? Aquí está. Aquí está. ¿En qué etapa? Es mayor el sobrecalentamiento del refrigerante. bueno, tendría que ser mayor el sobrecalentamiento en la parte de evaporación, ¿no? Mayor, ¿estás segura? Estoy pensando en eso, en la evaporación, o si hablamos de presión, pues sería en el compresor, ¿no? De- Ya, sí. ya, entonces, para el sobrecalentamiento mayor sería a la salida del compresor. Ya, ahí no existe mayor sobrecalentamiento del refrigerante. Y aquí es donde se tiene la etapa de condensación de estado líquido a gaseoso y posteriormente empieza a continuar el refrigerante, filtro y demás, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de la salida del compresor. Ya, otra pregunta para otra persona. Bien. Siguiente pregunta. Para Yavita, para José. Está presente, ¿no? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Ya, sí, así te escucho. Bueno, pregunta. ¿Cómo reducimos la presión del refrigerante en la línea? ¿Con qué dispositivo? ¿Con qué se baja la temperatura, no? ¿O la No, presión? la presión. Ah. Con la válvula, ingeniero, creo que era el que lo regula. Ya, muy bien. No sé si lo aprendió o lo adivinó. ya, está bien, está bien. La válvula de expansión se llama, válvula de expansión, ¿ya? Sí, sí, ese. Excelente. Muy bien, entonces ya ahorita está bien. Siguiente pregunta y última pregunta, ¿ya? Para Ceballos. ¿Me escucha Ceballos? ¿Está presente? Ceballos, ¿está presente? Por el chat. Está por el chat. Ah, ya el chat, excelente. Está Ya, mañoso. gracias, listo Ceballos. Listo, Ceballos, igual me responde por el chat. Dígame, ¿para qué existe aceite en la línea del refrigerante? ¿Cuál sería el objetivo? Hay un aceite que va en la línea junto con el refrigerante.
¿Cuál sería el objetivo? Muy bien, ya, bueno, lo hizo tranque ya. Voy a hacer para lubricar, ¿no? Para lubricar y ahí aumentamos el tema de tranque. Ya, ¿está bien? Muy bien, Brian Ceballos. Bien. Es para que todo para lubricar la línea y no se seque el ducto todo, ¿no? Y no interrumpa el proceso. Es como lubricar, es muy similar al proceso también de la compresión de aire. Hay una unidad de mantenimiento que lubrica toda la línea, ¿no? Igualmente a los ductos como a los equipos que intervienen en el proceso. Y eso es para evitar que no haya, no se seque o no se interrumpa el proceso, ¿no? Más que todo el dispositivo. Muy bien, excelente. Ya, entonces serían las preguntas puntuales de lo que se vio, ¿ya? Tengo entonces, ya esta parte, ya. Entonces vamos un poquito más de lleno a un poquito más a fondo con respecto al compresor, ¿ya? Entonces, el compresor, que vemos acá, ¿ya? Son prácticamente, su función es, consiste en aspirar el fluido refrigerante como en baja presión y temperatura, y después comprimirlo y descargarlo a una presión y temperatura, ¿no? Tales que se puedan condensar, o sea, a alta temperatura, a alta presión. Tenemos compresores, por ejemplo, herméticos, semiherméticos y abiertos. Que estamos en la casa, este es el que tienen ustedes en la casa, en su heladera, o quizá un frigobar que tienen por ahí en su habitación. Otro tipo de semihermético, otro tipo de compresor, podríamos ser aire acondicionados, más que todos los antiguitos, tienen este tipo de disposición. Y este es el otro, que es el abierto que ya tiene pistones, ¿no? Tiene cabezales de compresión de refrigerante, ¿no? Es otro tipo de compresor. Ese tipo de compresor se llama compresor alternativo. Bien, estas son las etapas o partes del compresor. Por ejemplo, aquí está el compresor en su forma gráfica. Aquí tengo el cigüeñac internamente, tanto el embolo, biela y manivela. Aquí está el cárter. El cárter debe tener un refrigerante. Aquí me he hecho un aceite lubricante. Aquí tengo un visor, el cual puedo observar que tenga aceite. Si no tiene aceite, mejor no lo enciendo porque puedo dañar al equipo, porque mecánicamente se puede dañar. Tiene que estar esto lubricado. Una vez que tenga, garantizando eso, que veo bien, que está todo funcionando correctamente, que tenga aceite, obviamente empiezo a ver que trabaje las líneas tanto de aspiración como de impulsión, y para poder controlar eso, ¿cómo lo haría? Línea de aspiración y línea de impulsión. ¿Cómo controlaría yo la presión que ingresa y que sale? ¿Con qué dispositivo? ¿Con un? ¿No llevan sus propias válvulas, ingeniero? De escape y Claro, admisión. claro, estoy de acuerdo, pero ¿cómo controlamos la presión? ¿Cómo podemos ver, digamos? Un manómetro. Muy bien, manómetro, no es manómetro. Como no lo puedo saber, ya, la presión tanto, ¿no? Siempre puedo determinar esa presión, porque si ve que me sirve, digamos, tener tubos conectados, si pucha, ¿no? Estará trabajando, habrá suficiente presión. Es como determino para poder regular con la válvula de presión, ¿no? ¿Cómo se determina cómo se regula? Con los manómetros, ya sean estos digitales o ya sean estos manuales. Oye, ingeniero, ¿y esos motores se reparan o directamente se cambian nomás? ¿Cuál motor? ¿Este compresor que está bien acá? Donde dice la parte del émbolo, me imagino que lleva anillas, ¿no? Sí, le comento que se desarma. Todo se desarma. Esto ya es una especialidad. Cuento un poquito de lo que le comento esto. Hay pocos, 2, 3 en este caso, en lo que he estado viendo trabajando. Este compresor, hay una persona nomás que hacía esto, más que todos los alternativos. Hay otros que vienen de Argentina a ver el tema de tornillos. Aquí en Santa Cruz no sé si habrá especialistas. Más que todo traíamos uno de Argentina, que decían más que todo el mantenimiento cada 6 meses. Y hay otro especialista que solamente son alternativos. Él lo desarma, arma como un rompecabezas y después le da la condición. Porque teníamos un compresor deshabilitado, o sea, sin funcionar. Y bueno, necesitamos nosotros, teníamos una planta, necesitamos mayor frío, prácticamente la demanda era mayor, así que se dio la necesidad de poder habilitar este compresor. Y
bueno, como digo, ¿no? Se llamó a un especialista y casualmente es el mismo que hizo una reparación en la empresa se llama Cervecería del Sur. Ahí hizo un trabajo de mantenimiento de un compresor alternativo, él hizo mantenimiento y lo habilitó y funcionó bien, se hizo maravilla, porque ahí que se hacía, se envasaba soda, se envasaba gaseosa, ¿cómo se llama esto? Jugos, se envasaba también energizantes, ¿no? Y gracias fue a esa habilitación de ese compresor que era mucho más grande. Su motor prácticamente era 250 CB, más o menos. Ya. Un poquito, por favor. Bien, perdón, un problema de cachorros. Ya, les comentaba, ¿no? Entonces, este señor lo que que hizo es habilitar el compresor y al desarmarlo prácticamente se necesitó de unos 2 mecánicos de apoyo más él como intermediario. Entonces, como le comento a usted, ¿no? Esto se desarma y se le da ese mantenimiento. Y entonces ahí se puede observar todo el comportamiento, las vías de conexión, el lubricante también que va en línea, el cárter desarmado totalmente, se cambia empaquetaduras, camambielas, también cambian rodamientos, se cambia igual tapa de los brazos, hay que ver lo que son anillas, bueno, que menciona, igualmente. También se ve el tema de renovar las líneas de respiración y impulsión también, las válvulas en general, tal como tengo acá. Aquí adentro está todo el comportamiento igual, otro tipo de compresor. ¿Ya? Entonces, el más complicado es el hermético. El hermético. Ese sí es más complicado. Pero que es compresor alternativo o abierto, no, se puede desarmar. El semihermético igual se puede desarmar. El que es más complicado es el otro compresor, que es el hermético. Se daña ya es a comprar un nuevo. Porque no amerita más que todo el mantenimiento, porque igual las reparaciones casi en su mayoría casi cuesta lo mismo comprarse uno nuevo, ¿no? Bueno, aquí tengo el compresor, ya, otro compresor. Pues parte, bueno, aquí está la parte del compresor, ¿no? Este sería, por ejemplo, el hermético, ¿no? Tengo inducido, inductor, carcasa, tubo de descarga, tubo de succión, ¿no? Válvula de descarga, válvula de succión, pistón en general, ¿no? Tal como lo ven ustedes, con todas las componentes. Bien, aquí está el compresor con sus diferentes partes, más a detalle, ¿no? En este caso, el compresor alternativo, ¿no? El que hace un momentito me consultaba su compañero Franklin, ¿no? Sobre si tiene mantenimiento, sí, tiene mantenimiento. Bien, entonces este es el compresor ya más visual, bueno, más físicamente, más claro, ¿no? O sea, se ve claramente cómo está armado. El compresor, este es el hermético, señores, el hermético. Aquí está otro similar, hermético, igualmente, ¿no? Igualmente ahí están todas las conexiones entre su válvula de ingreso y válvula de descarga. Tiene entrada y salida y su alimentación eléctrica. Este sería un compresor hermético o alternativo, ¿no? Aquí está el hermético y el alternativo, ¿no? Las válvulas de servicio de aspiración y descarga, ¿no? Y un condensador de aire forzado, ventilador, que está en la parte posterior, y un recipiente vertical, ¿no? Sería en este caso. Función entonces del condensador. ¿Qué sería la función del condensador? Es intercambiar el calor. Esta es la función principal, con intercambiar el calor. Su función es eliminar el recalentamiento del gas que ingresa del compresor, ¿no? Del compresor, porque dijimos, ¿no? Que viene a alta presión y a alta temperatura. Entonces ahí prácticamente lo que hace es condensar, volverlo de gaseoso a líquido. Entonces se empieza a eliminar ese recalentamiento del gas con el refrigerante proveniente del condensador. Y posteriormente esto bueno, a licuarlo, se refiere a dosificarlo. Ya, este término es dosificar. Perdónito, por favor. No me cambié esa. Este es sí.
Vamos a salir de la pantalla. Ya, ahora sigamos. Bien, sigamos entonces ya. Entonces, la función del condensador será enfriar el vapor recalentado, condensar el fluido, y también pueden producirse sus enfriamientos. Por ejemplo, si esta se sobredimensiona, ¿no? En este caso ya sería otra etapa. Por ejemplo, en la etapa de lo que son compresores de amoníaco, se usa torres de enfriamiento. Son mucho más grandes y ese sería mi condensador, ¿no? Tengo lo que es estos serían los condensadores, por ejemplo, en general, ¿ya? Aquí vamos a seguir. Entonces, ¿qué sería entonces en general? En los tipos de condensadores, por ejemplo, su función sería entonces, se emplean para instalaciones pequeñas, como en los refrigeradores, por ejemplo, ¿no? Un caso del tubo recto liso. Este recto liso es que está en la parte de atrás, en la malla, aquí está esta. ¿Ya? Esta es la que tiene el refrigerador, ¿no? Así. Entonces sería el tubo serpentín y aletas de disipación, ¿no? El tubo serpentín, que es el tubo liso, que dice acá, tubo recto liso, y el serpentín o aletas de disipación, que están de forma vertical. Tengo aquí las diferentes etapas de la entrada de gas, ¿no? Hasta su etapa en la que sale, ya refrigerada, ¿no? La que sale a alta presión. Y aquí están las siguientes etapas: el evaporador, el condensador, ¿no? ¿Dónde está el condensador? Ahí está, ¿no? Uno aquí. Uno, unidad sellada, que sería el motor compresor. El compresor, número 1. Número 2, el condensador, que está aquí, condensador. El 3, que está arriba, el evaporador, así. El 4, tubo de retorno. ¿Retorno de qué? Retorno de lo que es el retorno a la línea del compresor, que es en estado gaseoso, así. Tubos capilares, número 5, serían tubos capilares que se conectan. Y aquí está la válvula o el filtro secador, número 6. Y aquí está más clarito, ¿no? Evaporador, línea de succión, condensador, compresor hermético y filtro secador y tubo capilar. Si yo podía verlo con un termógrafo, una pistola de termografía, podría ver este comportamiento, que en la parte del condensador se calienta a altas temperaturas, ¿no? Se tiene una alta temperatura, ¿no? Entonces, no simplemente ese tipo de condensador, hay otros tipos también que se van a usar en el medio, ¿no? Aquí, no, en la siguiente. Por ejemplo, tengo ese tipo de condensador. Es uno, condensador tubo de aletas y circulación forzada. Este sería mi condensador también, de otra forma. Este es de otro tipo de condensador. Y como se puede ver que es como un intercambiador, ¿no? Así. Por uno va el refrigerante y por el otro va en lo que se refiere. Entonces, aquí tengo lo que es el condensador tubo de aletas. Bueno, el mismo está, este es físico ya. El físico, el que está externo. Este es alternativo, ¿no? Un compresor de un pistón. Y este es igualmente dos cabezales, una izquierda y derecha. Este ya otro tipo y este es hermético, ¿no? Aquí está el evaporador. Este sería mi evaporador, ¿no? Evaporador. Y aquí está. En resumen, evaporador, condensador, válvula de expansión, aquí gracias por ti. Y aquí está explicado, ¿no? Con las flechitas, parte por parte, qué es cada uno de ellos, ¿ya? Y el filtro secador y el compresor. Entonces, en general, lo que hemos visto hasta el momento es tener un conocimiento más amplio de cómo se comporta el tema de frío. Es importante tener en cuenta porque en el sistema, ya sea hospitalario, industrial, se tiene un sistema de frío. Y yo necesito conocer las pautas básicas de cómo trabaja este sistema, ya que de desconocerlo prácticamente me resta puntos, ¿no? Cuando yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, ahí está el resumen, ¿no? De una heladera, igualmente con sus partes correspondientes, desde el sepador, secador, en general. Entonces, en principal, si llegara a preguntarles una pregunta, un cuestionario, ¿no? Ahí de evaluación, ¿cuáles son las partes principales de un ciclo de refrigeración? Entonces serían 4, ¿no? ¿Cuáles son las 4 partes, por ejemplo? Vamos a preguntar a Bedia. ¿Cuáles son las 4 etapas más importantes de sistema de refrigeración?
Brian Fernández, ¿me escucha? O Sí, por el chat. A ver, por el chat dígame si es que no puede. O si no, a ver. O dígame, no, ya, bueno, perdón. Dígame a ver. ¿Cuáles son las 4 etapas importantes en el ciclo de refrigeración? De lo que veo en la imagen. No, ustedes díganme no, lo que hemos estado hablando, repitiendo cada vez, ¿no? Lo de la imagen, lógicamente, que está todo en general más detallado. Si quiere puede mostrarme de ahí cuáles son las principales, ¿no? Esta, 1, 2, 3 y 4. Son las principales. Además ya son las que intervienen dependiendo de lo que va a regular, o si no va a ser prácticamente pues una placa, ¿no? Pues una línea de entrada o de salida, etcétera. A ver. ¿Da o no da? A ver, apoyo a Vanegas. Alejandro Vanegas. ¿Cuáles serían las 4 etapas de refrigeración más importantes, ¿no? La compresora, Ya, muy bien. la Ya, sigue, sigue. compresora, el condensador, la válvula ¿Y el qué más? evaporador. Ya, muy bien. Eso no se va a olvidar. No se va a olvidar. Bien, excelente. No es más. Sigo entonces. Bien, entonces estamos hablando de 2 etapas, ¿no? Una está en alta y otra está en baja, ¿no? Una alta. Bueno, este es para medir más que todo lo que es la presión, ¿no? La presión, este es un equipo que mide la presión de gas entre alta y baja. Bueno, aquí está alta y baja. ¿Cuál sería baja aquí, por ejemplo? Hay una que es alta y baja. La alta sería a la salida. A ver, siga, está bien, siga hablando. La de la entrada sería la baja. Ya, muy bien. Muy bien, Franklin. La entrada es la baja y la salida es la alta. No, aquí está mal. Está mal dato, la tabla. Bien, sigamos. Estos serían los tubos capilares, ¿no? Tubos capilares que se encuentran en la parte posterior del compresor, o sea, en la parte inferior, ¿no? Y posterior. Y de clon de cobre, ¿no? Y por aquí va el refrigerante. Este sería el aceite refrigerante, ¿no? Que se ingresa a la línea y el refrigerante también se ingresa con una bomba, ¿no? O sea, se mantiene para mantener presión, con presión, se ingresa con presión. Y con estos equipos que también acá se mide la presión de ingreso, ¿no? Bueno, en conclusión entonces, para terminar, el proceso de refrigeración es muy amplio prácticamente, extenso de explicar, para empezar, ¿no? Y prácticamente es un sistema mecánico que consta muchas partes importantes, de las que ya mencionamos, la de prioridad, ¿no? Entonces aquí se explicó más que todas las partes básicas que conforman el sistema y que es necesario investigar que es necesario investigar más al respecto, en el caso de ampliar nuestros conceptos y conocimientos en el área, ¿no? Bien, jóvenes, hasta aquí sería el tema del tema de refrigeración, ¿ya? Bueno, vamos a darle un break de 10 minutos, jóvenes, y volvemos con una parte más que todo, una práctica que vamos a hacer. Y déjame ahí crear lo que me falta, pendiente. ¿Ya? Bueno, nos vemos en 10 minutos. ¿Ya? Ok. Ya, chao, chao. Grabación. Bueno, continuando, vamos a hablar lo que son los presustatos, ¿no? Prácticamente es un trabajo también de investigación que ustedes van a hacer en el tema de un circuito eléctrico. Ya tiene una tarea para hacer la siguiente tarea, ¿no? Bien, por ejemplo, tengo aquí un presustato. Este elemento, este dispositivo es muy importante porque se maneja presión, ¿ya? Y también se puede hacer maneja también lo que se llama un diferencial. Aquí tengo la presión principal que ustedes establecen para que trabaje el equipo. Y aquí está lo que se llama el diferencial, o sea, el set point en el cual va a ser la diferencia, en qué rango. Bien, aquí tengo, por ejemplo, 2 indicadores
me indica uno la presión principal que tengo, por decir, aquí puede trabajar con 15 bares, mira aquí está 15 bares, es muy arriba, ¿no? Puede ser menos, puede ser 10. Y este aquí su diferencial es, por decir, hacia cuántos, en cuánto va a ser su diferencia, en cuánto empieza y cuánto acaba. Supongamos que estamos regulándolo a 10. Aquí, digamos que está en 10, ¿ya? 10. El diferencial dice 4. Entonces, es aquí más o menos entre 3 a 4. Entonces, voy a hacer una diferencia que va a ser mayor a 3 y menor a 3. Quiere decir que el siguiente punto, digamos, hasta donde va a poder trabajar este equipo, puede ser del 10 de referencia, puede ser que se active máximo, su tolerancia puede ser un poquito más de 10, y vuelve a activar, cuando ya baje la presión, se apaga el equipo, ¿no? La diferencial va a ser en 4, ¿no? Entonces, cuando esté en menos 4, de que esté en 10, en menos 4, por decir 6, se vuelve a activar. Otra vez, llega al punto de referencia 10, quizá un poquito más, ¿no? Se apaga el equipo, y cuando baje la presión otra vez, menos 4, se vuelve a activar. Entonces, ese es el trabajo, el proceso que realiza este diferencial. Para eso sirve explicar esta opción. Es como un set point que yo establezco. Aquí está la simbología de lo que es el presostato. Aquí está el equipo de presostato. Este, por ejemplo, puede ser Honeywell, puede ser también Danfoss. Hay otras marcas referentes al presostato. Y de acuerdo al modelo y diseño, porque hay varios modelos. Por ejemplo, este es electrónico. Esto ya es, de acuerdo a la presión, es on-off, ¿no? Este igual tiene opción on-off, ¿no? Se puede configurar igualmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la parte posterior tiene igualmente un abierto y un cerrado, como podemos observar en el gráfico, en la parte de simbología, ¿no? Un on-off. Y puedo hacer, digamos, que cuando llega a presión alta, cuando se desactive, me apague por ser un motor. O cuando falte llegar a la presión, que active un motor, ¿no? Hasta que se active su proceso. Esa es la secuencia de trabajo. Cuando llega la presión, empieza a trabajar el motor, llega a su presión, cambia de estado y se abre el circuito, ¿no? A eso me refiero. On-off, nada más. Y aquí está la forma de cómo se conecta en el tema de las conexiones de presostato. En la parte posterior es un ejemplo. Hay varias formas de acuerdo al diseño, al fabricante, que se tiene la opción para conectar. Puedo conectar aquí, miren, aquí está la K, ya nos referimos a la bobina, ¿no? Aquí está un ejemplo de cómo se conecta, por ejemplo, la bobina. Incluso aquí tengo la opción en piloto, para conectar piloto, ¿no? Se conecta el neutro, está aquí, se conecta línea, y tengo un piloto de referencia, ¿no? Y aquí un temporizador 2, ¿no? Para referencia. Ya. Y entonces, en general, en resumen, el presostato me sirve para controlar la presión de una determinada variable. Como así, puede ser puede ser líquida, o sea, esta puede ser un caudal, un flujo, que por ejemplo estamos hablando de un refrigerante, o puede ser aire, ¿no? Aquí varía también la cantidad de presión de aire que ingresa en un ducto, que se pueda controlar a una presión, ¿no? Ya sea esta presión puede ser en milibares, puede ser en bares, puede ser en PSI, en kilopascal. Entonces la unidad depende de lo que se requiere. Otro dispositivo que también es importante que tengan en cuenta es el termostato. Aquí abajito puedo observar que el termostato juega un papel importante en la etapa de la evaporación, porque ahí es cuando se determina, por ejemplo, a qué temperatura se está evaporando, ¿no? O aproximadamente para que pueda activar y desactivar, en este caso, el refrigerador, ¿no? Puede encender y apagar, ¿no? Sería apagado. Si se ha llegado a una temperatura, por ejemplo, la temperatura que ustedes quieren, digamos, 5 grados centígrados, entonces se tiene que apagar, se quiere desactivar el equipo. Caso contrario, continúa el compresor trabajando. Entonces necesitamos este termostato de referencia para indicar al equipo que continúe trabajando o no. Aquí tengo otro termostato digital. De igual forma, tiene su propia termocupla o su dispositivo para el sensado, la temperatura correspondiente.
sus conexiones también del mismo, ¿no? También tiene la opción on-off, ¿no? Para apagar y encender el equipo. Ya. Bien. Bueno, vamos a realizar estos ejercicios. ¿Ya? Como último, ya es como último. Y en la parte inferior, esta tarea de investigación para ustedes. ¿Ya? Investigar y realizar el uso del presostato y el termostato. O sea, investigar y van a realizar un circuito. De hecho, aquí está mal, planteado mal. Voy a corregir, ¿ya? Vamos a un poquito acomodar esto. Vamos a acomodar el término. Investigar el uso del presostato y el termostato y realizar un circuito eléctrico de cada uno. Grabar, o sea, para que yo realmente vea qué está haciendo, van a grabar cómo se realiza esa operación, cómo hacen el circuito. Aquí está. ¿Ven? Ahí está. Investigar, ¿no? El uso del presostato. El termostato, ¿no? Y el termostato, realizar un circuito eléctrico en cada sim, ¿no? De cada uno. Realizar un circuito eléctrico de cada uno en cada sim. Ahí está. Grabar la explicación. Ustedes van a grabar su explicación de cómo trabajaría el presostato y cómo sería el termostato. Harán dos circuitos diferentes compartiendo pantalla. Supongo que en un plano, ver cómo trabaja tanto el presostato como el termostato. Y un ejercicio de un circuito de aplicación. ¿Ya? Esa sería la tarea. La tarea número 6 sería. Ya ahorita voy a anotar todo cada uno para que no se pierda. Ya. Hay dos circuitos para empezar. El primero es telemática, ¿no ven? Telemática. La segunda es un ejercicio que ya se planteó, un circuito eléctrico donde tenían que ustedes determinar lo que es el selector, ¿no? Tenían que incorporar un selector automático manual. Posteriormente, el otro era realizar lo que es el motor, ¿no? Lo que hicimos el día de ayer. El automatizar un motor, automatizar una silla transportadora. Una silla transportadora. El otro era los tipos de caldero, ¿no? Tipo de caldero que se tienen que realizar. Este sería entonces el quinto, me equivoqué, el quinto, ¿ya? Sería esto, un poco más el quinto, ¿ya? Entonces, este sería el número 5. Número 5. Listo, hasta ahí entonces. Ya, espero que la hayan capturado la pantalla. Sí, muy bien, gracias, compañero Gonzalo. Ya lo compartió la tarea, ¿ya? Entonces, eso por favor, me lo realizan hasta el día, hoy es martes. Va a estar habilitado hasta el día jueves 13, 14. Ya, hasta el 14. Máximo hasta el 14. Hasta el 14 hay que entregar todo, mi ingeniero. No todo, pero ya podemos dar la opción ya por esta semana de empiezo, por decir, ¿ya? Que todo sea incluido para hasta el 14, por favor. Voy a modificar la fecha entonces, de la que tengo ahí habilitada. Entonces, ¿Las anteriores están activadas ya para subir? Ya está habilitada, pero tengo que habilitar las fechas, ¿ya? Modifico las fechas y los publico, ¿ya? Ya que para el 14 va a ser todo. Ya, gracias. Ya, entonces, Ingeniero, a ver, dígame. Ese es el tema de la plataforma, yo no estoy inscrito en la materia, no me aparece la materia. Ese tema de matricularse, espérame un ratito. Tienen que matricularse. Había un auxiliar que tenía que darnos esa pauta
Ya había hablado con él, ahorita vamos a hacer, espérame, ahorita vamos a copiar nuestro enlace para que él ingrese. Acá está, copiar, tiene que ingresar a ese tutorial. Está, aquí está. Ya, a ver, pero bonito, él se va a conectar cualquier ratito. Él nos va a ayudar el tema de las personas que no se han matriculado, ¿ya? Igualmente, es todo el día, igualmente todo el día estuve en eso, de pedir al auxiliar que los registre lo que falta. Así que ya están todos registrados, faltaría a ustedes nomás lo que faltaría dentro de noche, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo primero, jóvenes, ¿ya? Dice, realizar la automatización de encendido de un motor con este tipo de sensores, cualquiera de los tres. Los tres van a hacer lo mismo, ¿no? Va a ser sensores de 1, 2 y 3 hilos. Ayer usamos de 3 hilos. Hay de 2 hilos, ¿no? De 2 y 2, 3, de 2, de 3, pero uno está más. Es de 2 y 3 hilos, ¿ya? Ahí igual de 4, este era de 4. Pero en cada décimo no lo tengo la opción. Físicamente hay de 4, solamente que el cuarto ya estaría comportándose como uno como cerrado y el otro como abierto, ¿no? Son dos. Sería de doble estado, ¿no? Doble estado, así es, como el resultado, ¿no? Tiene un OP similar a esto. Es similar a eso, ¿no? Un OP. Ya vamos a hacer entonces el ejemplo del uso de los sensores de 2, de 3 hilos. El de 4 ya es más simple, ¿no? Pues nada más elige cuál es la opción que quieren de salida, PNP o NPN. Y no se olviden, la investigación, más que todo la investigación, tiene que grabarse, ¿no? Ese grabarse, señores. A ver, vamos a hacer acá. Y entonces la presentación sería un video y el archivo de cada décimo. Así es, así es. Eso, ahí es la tarea. Ya. Entonces, aquí tengo sensores, ¿no? El inductivo para empezar, un tipo de sensor. Aquí tengo un sensor de 2 hilos. Ya. 2 hilos. Tengo el sensor de 3 hilos. PNP, NPN, caso contrario. Pero por lo pronto, en este caso, vamos a usar el PNP. El NPN es lo contrario, ¿no? Si entra una negativa y sale positiva, o viceversa. Pero entra una positiva, sale positiva. Sale una negativa, negativa, ¿no? Ese sería el cambio únicamente. Bien, ¿cómo trabajaría el primero? Ya, el primero. El primero trabajaría como un interruptor. Nada más, como un interruptor. Abre y cierra, ¿no? Si no acciona, si no detecta, no deja pasar, ¿no? Porque la tensión ingresa por el sensor. O sea, el sensor ingresaría a lo que es los 24 voltios y sale, ¿no? Esa es su conexión. En cambio, el otro ingresa positivo y sale por la tienda salida. Y este está constantemente encendido. A ver, trabajemos un poquito esto. Para esto, voy a usar piloto. Para empezar, al final les voy a colocar línea. Voy a colocar mi línea positiva, ¿no? Positivo. Voy a usar positivo. Ahora sí, aquí, línea, positivo. Positivo, positivo. Y negativo. Negativo abajo. Negativo, negativo. Bien, tengo entonces aquí el sensor. Aquí el sensor. Tengo mis bobinas, para empezar. Esta una bobina. ¿Cómo trabajaría esto? Como dije, ¿no? Permite ingresar tensión. Ingresa tensión por un lado, pero para esto, ingresa tensión por un lado,
Y ya está. Continúo la conexión aquí. Y esto sería mi negativo. Para saber si funciona, voy a hacer la conexión en paralelo con un piloto. Para ver si está trabajando bien mi bobina. Igual alimento aquí. No sería lo correcto, ¿no? Tendría que ser externo, tendría que ser un auxiliar y externamente, porque sobrecargas el sensor. Sería externo, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba, únicamente para una prueba. Ya, entonces este sería mi piloto 1. Listo. Bien, ahora vamos ya. Pongo play. ¿Ven? Nada más. Este es el sensor de 2 hilos. ¿Ya? Entra positivo, sale positivo, conecta mi bobina y en paralelo a mi piloto. Entonces, esto funciona. El otro ya es fácil de usar. Así es mucho más fácil. Ya que es PNP. Igualmente lo conectan. Lo que hicimos ayer, ¿no? So, conectamos tanto positivo como negativo. Tengo mi piloto. Salida. Bobina. Sale positivo aquí porque es PNP. Y tengo negativo, ¿no? Además, este es mi KM2, ¿no? KM2. Listo. Al mismo caso, puedo activar igualmente en paralelo un piloto. ¿Sí? Un piloto. Igual sensa, se activa. Ahora, otro caso sería que yo quiera que esto se active y me enclave el circuito y me haga una operación. Igualmente aquí se puede hacer lo mismo. Entonces voy a quitar esto muy largo. Presión más bajito, ahí. Igualmente ahí. Está bien. Ahora conectamos aquí el negativo. Esto está en paralelo. Está en paralelo. Está en paralelo. Ya, primero hacemos que funcione. Bueno, esto es sencillo. Se activa y enciende, ¿no? No es más. Bien, ahora quiero que active un motor, ¿no? Ya sea el primero o ya sea el segundo. Los dos hacen lo mismo, solamente que la disposición sería sensor PNP, ¿no? Póngale nombre. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Póngale nombre. ¿Cuál es el MPN y PNP? Ah, ya. Vamos a hacer más. Este, por ejemplo, es el PNP de 3 hilos, ¿no? Vamos a poner médicas. Aquí está, ¿no? Este de 3 hilos, PNP 3 hilos. Y este es de 2 hilos. Bueno, sensor de 2 hilos. Solo trabajaría como on y off. Encendido, apagado. Ya no hay nada en particular que haya PNP. O siga este positivo, negativo. Bien, ahora la pregunta me dice que realice, aquí lo tengo, me dice que realice la siguiente operación. Encendido de un motor con sensores de 2-3 hilos. Y después simular con un cilindro simple efecto de funcionamiento de un compresor alternativo. ¿Cómo funciona un compresor alternativo? ¿No? Abre y cierra, ¿no? Uno se abre, otro se cierra y viceversa. O sea, intercalado. Activo entonces mis líneas. Mis fases. Fase 1, la 2 y la 3. Ya, directamente el dispositivo de seguridad. Tengo dispositivo de seguridad trifásico.
tengo el compresor, tengo el contactor. Bueno, falta el relé, no sé, bueno, no estoy en mi circuito, pero pronto sí nomás. Estoy en el relé del contactor y el motor. Ahí está el motor, ¿no? Por el tema de seguridad, incorporemos también a lo que es, para no perder esto sí o sí es necesario, para no perder la costumbre que tenemos de colocar sí o sí un dispositivo de seguridad para el motor, ¿no? Listo, ya está. Este sería el Q1. Q1. KM1. Ya, este es mi R1. Y el motor N. Listo. Lo conectamos todo. Ya, listo. Bueno, entonces estaría conectado con esto el motor. Ahora ya necesito encenderlo, ¿no? Bueno, va a ser lo de menos, ¿no? Encenderlo. Primero, el detalle aquí no tengo el tema de seguridad, ¿no? Bueno, después lo implementamos. On-fly, enciendo. Si KM1 enciende, pero no active todavía, ¿no? Enciendo, el motor enciende, ¿no? Pero no puedo hacer eso, ¿no? Tiene que enclavarse. El aquí también, este sería, igualmente KM1 voy a colocar. Sería un motor ya, KM1. Como trabajan los dos al mismo tiempo, no pasa nada. Bien funciona este. O sea, ¿no? Bien este. Hay un conflicto con los nombres. Sí. Ponemos más KM2. Después ya lo pongo. KM2. Ahí. Cerramos. Sí, hay un conflicto con nombres. Ya. Entonces, sería simple, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo colocar el enclavamiento aquí? ¿Cómo yo el enclavamiento a esta parte? Para que se encienda el motor. Si tengo este como un interruptor, ¿no? Entonces mi enclavamiento va a ser con un auxiliar. En la parte de acá. ¿No? Este va a ser mi KM1. Y bueno, conectarlo en paralelo al sensor. Así. Porque ese sería mi circuito para encender, para que se enclave. ¿Cómo se enclavaría? Pongo play, ¿no? Y lo enciendo. Y se enclava, ¿no? Ya estaría el equipo funcionando. El detalle es que no se apaga. Tengo que apagarlo de otra forma. Ya se usaría ya un pulsador de parada, ¿no? Ya se va, de acuerdo a lo que viene, se va utilizando un pulsador. Listo, aquí está mi pulsador de parada para cualquier eventualidad. ¿No? PP. Listo, ahí implementaría entonces lo que es el pulsador de parada en el circuito. Apply. Sensamos. Funciona, apagamos, ¿no? Funciona, apagamos. Como si fuera un interruptor. En el otro ocurre lo mismo. Le quito el nombre a este, voy a poner KM2 para no haya conflicto. Pongo KM1 este otra vez. O si no, puedo usar el circuito automotor, ¿no? Ahora aquí, para que se enclave, ¿cómo le hago? ¿Cómo sería? Lo mismo que el otro. Pongo. Excelente. Lo mismo que el otro, porque aquí se conectaría el circuito, ¿no? En esta parte, si quieren acá, ahí, ¿no? Dije, ¿qué pasa si A no ver. le pongo el piloto? Si no le pongo piloto, Es que yo no le puse piloto a mi circuito y me sale cortocircuito, nada.
No, pues es que el piloto lo único que hace es indicarme si está activo o no, nada más. Quizá lo conectó mal una parte, ¿no? Pero no pasa nada. Únicamente me indica que está activo o no. Y además, si ese cortocircuito tal vez tiene el mismo nombre que el otro. Ese fue un problema. Tiene otro nombre diferente, por ejemplo, CP2, CP1, el otro. ¿Ya? Pueden ser nombres iguales. ¿Ya? Ahora aquí me dijo su compañero que lo coloque igual que el otro. Vamos a colocarlo así. Entonces KM1 va a ser esta acá igualmente. Y voy a colocar como otra vez funciona la propuesta de su compañero. Me dice que lo coloque así. Vamos otra vez. Aquí. Y aquí. ¿Estará bien? ¿Está bien? Ya. Like. Encendemos. Activamos. Sí, muy bien, está bien. Este de aquí es bueno, como es igual el mismo nombre, se activa, ¿no? Después el auxiliar aquí es el mismo nombre, pues se activó. No pasa nada, pero la idea es que funcione de aquí. ¿No? Y funciona. No va a parar nada porque este es del circuito. Aquí necesitaría igualmente un pulsador de parada, ¿no? O bien, lo que podría ser más fácil, para que mi circuito se pueda hacer unitario, conectarlo, ¿no? Directamente aquí. Ya. Y también, bueno, conectar en mi línea, ¿no? Ya. Listo. Ahora con eso ya estaría apagado todo mi circuito, ¿no? Live, enciendo el motor, enciende y lo apago también, ¿no? El acá también te podría encender, pero lo malo es que como el nombre es diferente, no enclava. A ver, KM2. Otro podría ser que yo coloque en paralelo aquí para que active, ¿no? Eso sería otra. Bien, entonces ese sería el ejemplo de funcionamiento de esta parte del circuito, ¿ya? De cómo trabaja un sensor 2 hilos y 3 hilos. Veamos lo que les pedía, un compresor alternativo. El compresor alternativo trabaja como un zigzag. Primero uno, después el otro, ¿no? Como un vaivén. Uno, el otro. 1, 2, 1, 2, ¿no? ¿Cómo podría yo hacer ese vaivén? ¿No? Con dos temporizadores, ¿no? Así. Lo mismo que hicimos el día de ayer. O incluso yo traté de sacar incluso ayer y unificar únicamente ahí, ¿no? Se podría hacer eso. ¿O qué tal? Mejor lo hacemos siguiente. ¿Qué tal si se lo dejo eso como tarea? Hágame simulación de un compresor alternativo. ¿Ya? La siguiente pregunta que me hice, en la práctica me dice investigar, o no, simular con cilindros de simple efecto el funcionamiento de un compresor alternativo. ¿Ya? Con simple efecto, está fácil. El otro sería lo mismo, pero con doble efecto. Y es un poquito más a pensar y a colocar un poquito más de circuitería, ¿no? ¿Listo? Ingeniero, entonces lo que quiere es un circuito que lo empuje y lo retraiga simultáneamente. Sí, así es. Así intercalado. Por ejemplo, esto acá. Ahí está. Bueno, a mandar ese sería en este caso. Estoy aumentando con simple efecto y doble efecto. Simple efecto es más fácil que el doble efecto. El doble efecto requiere un poquito más de usar temporizadores para que retraigan. Necesitan más señales porque tiene dos estados. En cambio, el simple efecto tiene un simple estado, ¿no? A ver, rápidamente lo haré primero, ¿no? Y el segundo ustedes lo hacen. Y también la simulación de lo que es el prostato y el termostato, ¿ya? Para que quede clarito eso. Vamos a ver acá. Bueno, este sería entonces el ejercicio. Lo voy a sacar de aquí. Voy a usar otro. Rápidamente el otro nuevo. Sigo a guardar. Le voy a pasar igualmente este instante.
Sensores. Sensores.packs. Ya está. ¿Listo? Nuevo. Bueno, rápidamente entonces, como son cilindros, voy a hacer únicamente con pilotos, nada de motores para ganar tiempo, ¿ya? Bien, monofaz va a ser línea. Entonces, mi línea va a ser esta. Esta es mi línea. Saliendo acá, listo. Esta ya está bien. Uso mi circuitería, mi sensor, mi disyuntor, mis pulsadores de parada. Voy a obviar el de emergencia por ahora. El de marcha, el auxiliar, el enclavamiento, el contactor. ¿Ves que el contactor es otro más bajito para que se vean las conexiones? Y un piloto indicando su actividad de componente. Voy a usar una electroválvula. Voy a usar un temporizador. Bueno, tengo eso. Vamos a conectar todo. Esta línea. Línea. Esta línea. Para aquí en paralelo. ¿No? Listo. Ya está. Ahora el otro sería el neutro. Aquí bajito. Está ahí. ¿No? De aquí. Listo. Ahora sí. Bueno, no hay que perder la costumbre de cómo llamar a los componentes. Así es más fácil adaptarnos, ¿no? Ya, este encendido. Ya que son electroválvulas, llamar A y va a ser A más, ¿no? Expansión. Este es mi temporizador T y que sean 3 segundos máximo. ¿Listo? Aquí voy a hacer que se resete un poquito más bajito. Ya. Aquí voy a colocar un auxiliar cerrado para que se abra el circuito. Este es el T1. Bueno, ya está. Este es mi D1. D1, mi pulsador de parada, el P. Pulsador de marcha, PM. Mi contactor KM1. Bueno, ahora mis cilindros, que son prácticamente 2. Este es el primero y este es el segundo. ¿No? Aquí, como es una bobina con 2 solenoides, no me sirve, tiene que ser uno solo, así que va a ser monoestable. El tubo monoestable, ¿no? Este es primero A más 1 voy a colocar. ¿Ya? Este va a ser A más 2, porque es el otro. Van a confundir. Entonces, el de acá va a ser A más 1. Una señal. A ver. Menos A más 1. Ya, listo. Sería entonces primer dato. Cuando accione entonces se va a contraer. Y el otro, una vez que termine de contraer ¿no? Se entra, sale, ¿no? Entonces, viene un poquito más allá. Entonces, el circuito. Faltaría explicar el circuito acá, ¿no? Ya, como
entra, necesita otra electroválvula, ¿no? Una electroválvula número 2 para que empuje el otro y haga la secuencia igualmente que el otro, ¿no? Entonces, hago lo mismo que el anterior con un temporizador, ¿no? Es similar a lo que hicimos el día de ayer, es casi similar, no varía en nada, un poquito va a variar. Ya ahí mi electroválvula y mi temporizador. Ya, y si quiero ver que esté funcionando correctamente, un piloto, ¿no? Ya es cuestión de estar como quieran, ¿no? Bien, para este, le va a mandar una señal, el temporizador, ¿no? Más fácil, abierto. Ya, pero también tiene que interrumpirse el temporizador, así. Al igual como envía para activarse, tiene que interrumpirse para que la secuencia continúe, ¿no? Se interrumpe, se apaga igualmente y vuelve a reiniciar el proceso. Ya. Entonces, únicamente conectamos todo esto. Piloto, por conectar. El neutro. Ahí. Bien, listo. Otra señal de línea. Esta aquí línea. Este es mi T1. Este es mi T2, ¿no? Acá se llama T2. Igualmente 3 segundos. Este es mi P2. Verde, si va verde. Este es mi A más 2, ¿no? Listo, ya está. Bien. Bien, ya señales. Una sería directamente aquí, un cableado directo. Entonces aquí directamente. Si quiere pueden puentear, ¿no? Entonces, KM2. Yo necesito un auxiliar. ¿No? Un auxiliar. No está ahí, ¿no? Un poquito más abajo. Más aquí, ahí es un poquito más acá. Y ahorita aquí. Bien, listo. Se conecta este último, no es más. Vamos a ver cómo se comporta. Bien, veamos cómo se compone entonces este M2, ¿no? A más, ¿no? A más, este se llama A más 2. A menos A más 2. No quiero escribir, ¿ven? Menos A más 2. Bien, ¿está? Bien, pongamos play, a ver cómo está. Play. Encendemos. Lo activamos. Enciende primero, ¿no? Se tiene que apagar. El T1 no lo A ver. no. T nomás le puso. Ay, sí. Qué marcas, ¿no? 2 segundos, mucho tiempo. 2 segundos. Gracias, está bien. Voy el nombrecito ahí. De 2. Ya listo. Ahora sí. Play, encender. Listo. 1, 2. ¿No? Se contrae. Ya debía encenderme el otro, ¿no? No encendió aquí el T1. A ver qué pasó. Es por la forma de conectar esto. Hay que tenerlo más despacio.
un Sí. auxiliar que se llame T2 al lado de KM1. Para que al momento de T2. desactivar este, vuelva a activar el otro. Ya, En muy bien, muy KM1, bien. Sí. donde está Ahora, KM1, un auxiliar que se llame T2. ya, excelente. Faltaron colocar el enclavamiento, ¿no? Ahorita vamos a ver. Proyecto. Ya está bien. Si no, te que mover más arriba esto. Este de acá, ahí. Porque ahí tiene que haber un espacio para conectar. Muchas veces no se conecta bien. Tiene que haber un espacio siempre para conectar. Ahora sí. Bueno, ya está conectado. Ahora aquí se apaga y para que se vuelva a activar necesitamos una realimentación, ¿no? Pero no me sirve. Tengo que usar de acá. El T2, ¿no? A ver. Veamos cómo da. Encendemos. Funciona. A ver. Enciende el piloto, pero no me está encendiendo la válvula. Creo que el nombre está mal acá. Vamos a ver. El nombre no está bien. Queda muy separado, dice. Está mal aquí. Vamos a poner A2 nomás. Creo que el nombre es muy perjudicial. A2. Está bien. A2. Ya, enciende. Está. Ya darle con eso. Sí, está bien. Ahora sí. Ah, ya, espera. El nombre también puede ser un problema. Ya ahora sí. Está ahí. Encendemos. Activamos. Ya no son iguales los nombres, a ver. Esos. Ese no. Ese es el funcionamiento de un cigüeñal, ¿no? Pero más rápido. Muy lento. Entonces, el 50, bueno, 50 milisegundos. 50 más rápido. Bueno, depende del proceso, ¿no? No va a ser mucho rápido, el 50. Ahí vamos a ver. Ahí se mejora la velocidad. segundos. No. Pero le puse mal. 0.5, 50. Era 5. Por 5 era. Era por 5, no, 50. Ahí es más rápido. Ahora sí. Ahí, sentemos, activamos. ¿Sí, no? Eso, sí. Ese va a ser de un cigüeñal, ¿no? De un compresor alternativo sería este. Así trabaja. No, así. Ahora, la tarea es que ustedes me la hagan con cilindros de doble efecto. Van a querer hacerlo un poquito más larguito el circuito. O sea, pero sería, ¿no? Esto es muy similar a lo que hicimos el día de ayer. Abre y cierra, ¿no? ¿Ya? Entonces, si quieren hacer funcionar, por ejemplo, un compresor de una característica, bueno, haremos un circuito simple y podemos hacerlo trabajar de esta forma, ¿no? Funcionaría. Funciona. Para las pruebas que ustedes quieran hacer, funciona. Igual el PLC, en mi caso, pues, se hace circuito, escalera, igualmente trabajaría así, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a llegar a este punto. Si no hay preguntas de lo que yo quiero que hagan para mañana, pero para el día viernes, sería el con cilindro de doble efecto. Yo hice con simple efecto. Ustedes van a tener que hacerlo con doble efecto. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Con dos o con uno nomás? Con doble efecto. Yo hice de simple efecto. Ustedes van a hacer uno con doble efecto. Ya dije, pero con dos compresores o con uno nomás. No. Un compresor nomás, un compresor. Igualmente, el mismo caso con 2 cilindros. Uno tiene que abrir y cerrar, Lo mismo, solamente con Dos cilindros, entonces sí. 2 cilindros y que hagan la misma operación que está viendo ahorita acá, lo mismo tienen que hacer con doble efecto. ¿Listo?
Esa sería la tarea para el viernes, ya está incluido, incluso estamos incluyendo esta parte, ¿no? Esa es la tarea número 5, ahí está. La fecha de presentación está ahí también. ¿Bien? Y hemos acordado que sea para todo. Todos los prácticos hasta este fecha, por favor. ¿Listo? Los dos últimos puntos, entonces, ¿qué serían? Sí, los últimos, así es, con 2 cilindros. El de acá, sí, así es, los dos puntos. El otro sería el video grabado, ¿no? El otro nada más presentar su circuito. Ya serían las clases ya con KD5. Ya empezamos mañana, ya empezaríamos con lo que es el ecoidal, diagramas unifilares. Y la próxima semana ya empezamos con Computer Projects y FlexSync. Y es lo que vamos a usar para sus proyectos. Para su caso de estudio, como había comentado la otra vez, ¿no? La otra semana recién nos va a dar otro caso de estudio. Sí. No, ya podemos trabajar sobre eso. Si quieren, ustedes pueden trabajar un caso de estudio sobre lo que es gestión de mantenimiento, porque ya vamos a entrar a lo que es gestión de mantenimiento. Ya con eso implementamos el caso de estudio. Lo que nos faltaría ver ahorita es el tema de aire y sistema de emergencia, ¿sí? Una consulta, el tema de los grupos, es que yo estoy sin grupo, he escrito en el grupo a cual puede entrar y nadie responde. A ver, voy a ver ahorita, déjenme ver los grupos que están formados ya. Voy a abrir la lista. Igual yo estoy sin grupo. A ver, déjenme ver ahorita, déjenme ver para que vamos a ver esa parte de los grupos. Espérame. Yo tengo la lista. No, es que aún no se formó los grupos jóvenes. En grupo turno noche no, los grupos de la mañana y tarde ya están formados. Ustedes están formados todavía como grupo. Miren acá, hay 16 personas inscritas. De las 16 vamos a formar, como es un caso de estudio, por lo menos pueden ser de a 3 personas por grupo. Ya, 3 personas, porque es un caso de estudio. No van a hacer un proyecto físico, sino van a elaborar un caso de estudio implementando y usando herramientas que estamos viendo, simuladores. Al final, tener un producto final. ¿No? Usted había mencionado que íbamos a hacer grupo de 6. Sí, grupo de 6, pero eso me confundí con el tema de equipamiento biomédico. No es, ustedes son ingeniería biomédica, que es más que todo gestión. Así que no aplicaría el tema de 6 personas. Es mucho para un caso de estudio. ¿Ya? Esto con objetivo porque los casos de estudio que se presentan bien para defensa y demás, solamente una persona. Ustedes van a tener 3 personas, van a trabajar en este estudio. ¿Ya? O bien podemos formar 4, como son dice, 4 personas. Ya 4, ya está bien, para que sean 4 casos de estudios. Bien, pero vamos a formar grupos. 1, les doy chance ahorita que se puedan armar como grupo, que personas que ya conozcan el grupo, como está mirando aquí ahorita, o yo les asigno ahorita automáticamente el grupo, porque la calificación va a ser para el grupo, no va a ser individual, es grupal. Sacan 10, sacan 15, sacan la nota que saquen, va a ser grupal. Ya, no va a haber que decir, él trabajó menos, él trabajó más. Por eso es importante que sepan tener con quién trabajar. ¿Ya? Así que, le digo ella, ¿no? Es por eso se trabaja en coordinación como grupo. Le doy la acción para que elijan con quién van a trabajar o quieren que directamente les diga el número, con quién, no, automáticamente al azar y que les toque. ¿Qué quieren hacer? Le doy esa opción. Depende de usted, Inge. Ya, entonces están dispuestos. Ya, Yo entonces. tengo ya grupo. Vamos, ¿no? Ya, a ver, ya díganme a ver los que están formados por ahora. Los que están formados. Díganme los nombres. A ver. Yo con ¿Quién Llavita, está? Ya, Llavita. ¿Qué más? con Franco, ¿llevas a querer? Franco. Sí. Ya con Abajo Franco. está con Gonzalo Durán. Gonzalo Durán. Allá. 15. Y Uno Brian. más. Brian Ceballos. Ceballos. Ya listo. ¿Vas a querer? Nada más. Ya estás, ya. está. Listo, está bien. Ya listo. Ya está listo. Listo, ya está. Está positivo. Siguiente grupo. Ya está. Son grupo A. Grupo B. A ver. Vanegas. ¿Alguien más que tenga full grupo? ¿Nadie más? Ya yo los armo entonces. A los que faltan. Diga. Con Gabriel Ramírez ya hicimos grupo. Ya dígame los nombres. ¿Quiénes son?
sería Gabriel Villarroel, le puso ahí, pero Ramírez. Gabriel, ahí está, perdón. Sí, va a ser Villarroel, Ramírez Villarroel. Ah, Ramírez Villarroel. Ramírez, ¿también hay Gabriel Villarroel? Sí, yo dije Gabriel Ramírez Villarroel. Ah, Gabriel Villarroel. Ah, el apellido materno, pues ya está bien. Gabriel Ramírez. Ya, grupo B, ¿qué más? Javier Morales. Ya, ¿qué más? Mi persona, Pablo César Choque y Raquel Maldonado. Dios César, Paulo, ¿no? Sí, ingeniero. Y ya el otro. Ya, listo. Grupo B. Grupo C, ¿se ha formado o nada? Franklin, ¿como grupo o nada? Estamos en el ingeniero. Denos un minutito. Ya, también está coordinando. Lo demás, falta uno más, un grupo más por si acaso. Ya solo me faltaría eso. Ya, vamos a anotarlo a Figueredo con grupo C. ¿Quién más está en nuestro grupo? Porque el restante ya formó otro grupo, sí. Ojo, sí. Son 4. El restante ya formó otro grupo. Ya, ¿con quién está trabajando? Ya, Figueredo. Ya, dígame, ¿quiénes son? Brian Miranda. Miranda. Fernanda. Ya, Miranda está. El grupo D, ¿no? ¿O C? Miranda. Sí, Mauricio Méndez. Y Vanega. Vanegas, Mauricio Méndez. No Sí. tengo Méndez. Aquí está, Dos. Méndez de. Falta uno más. 1, 2, 3. Allá. Falta uno más. Ya dije Figuerero, Franklin. Franklin. A Franklin, ya, Franklin C. Otro. Brian Fernández. Ya, otro. Y yo, pues, ¿no? Kines, ¿no? Sí. Ya. Bien. Va a incorporar al grupo D, a Morón, ¿ya? Y a Marcelo Rosas al C. ¿Listo? Y me avisan si es que desarrollan sus actividades normales, jóvenes. Tienen que todos estar trabajando bien, ya, todos coordinan. No debe haber excusa de que no trabaja él o otro. Ya, trabajen por favor en general. Eso trabajo más que todo de elaborar un proyecto o informes y usar simuladores, así que pueden compartir actividades. Bien, listo. Él sería entonces, jóvenes, la disposición de sus grupos. Así que a trabajar con ellos. Si quieren pueden coordinar las tareas, trabajos y a ustedes, pero ¿qué pueden ustedes? Bueno. Me pasen los números. Los números telefónicos. Está en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp no tengo ahorita. En el WhatsApp. Que pongan los nombres en el WhatsApp y listo. Ya, los ya. apellidos. Le voy a colocar todo esto, lo voy a colocar en el WhatsApp, esta captura, ¿ya? De todos los grupos, contarle que ustedes puedan ya coordinar, ¿verdad? No más. Bien, jóvenes. Quedamos aquí. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Voy a acomodar las prácticas que tienen que llenar hasta el 14. ¿Ya? Bueno, quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Chao, chao. Buenas noches. ingeniero. Hasta buenas noches. Chao, chao. Hasta buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana.